Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. El maestro y los discípulos volvieron a Jerusalén. Mientras paseaba en el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes y los escribas, los ancianos, y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 27 al 33. Toda autoridad viene de Dios, del poder de Dios y de la gracia de Dios, y se traduce en servicio, en buen ejemplo para la vida de la comunidad. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy sábado 2 de junio, año 2018. Algo que no pudieron entender algunos movimientos judíos fue el tema de la autoridad en Jesús de Nazaret, porque el ambiente se circula más en la parte política y en la parte gubernamental, administrativa de la misma comunidad. Cantidad de personas en la historia han tenido como en la mente que la autoridad es aquella persona que está como por encima de los demás, o la persona que manda a los demás, que la autoridad nace de la política o nace de un movimiento social, o que la autoridad se puede ganar con mentiras y con influencias, o que la autoridad es para aprovecharla y manejar la situación caprichosamente. Todo ese tipo de interpretaciones no están en la mente de Dios, hasta que llega un momento en que el tema se pone en la mesa y le preguntan al Hijo de Dios: ¿con qué autoridad haces eso? Díganos con qué autoridad. ¿Quién le dio a usted autoridad? Como preguntarle que por qué usted perdona pecados, por qué sana enfermos, por qué usted tiene poderes, por qué usted maneja esa situación así. Y sigue el interrogante en la mente humana. La autoridad en la Santa Biblia, en el Antiguo Testamento, va muy unida al servicio, a la disponibilidad, al buen ejemplo, a ayudarle a los demás. La autoridad tiene que estar encaminada siempre a practicar la justicia, la misericordia y la caridad. La caridad, cuando la autoridad no tiene esos elementos sustanciales en su propia definición, se convierte en una anarquía, se convierte en un gobierno totalitario, se convierte en una cantidad de personas que se enriquecen y el pueblo se sigue empobreciendo. Una falsa concepción de la autoridad. El Papa Francisco, analizando el tema de la autoridad con motivo del Angelus Regina Coeli, el Papa hablaba de la importancia de la autoridad que viene de Dios. Eso fue en enero del año 2018. ¿En qué se sustenta la autoridad y el poder de Jesús de Nazaret? Era la pregunta con que iniciaba el Angelus el Papa en aquella oportunidad, y comenzó a realizar un desarrollo bien interesante solamente con la pregunta. Yo creo que una persona autoritaria, una persona prepotente, una persona que le gusta imponer las ideas a los demás, una persona que le gusta como mostrarle mucho a los demás la autoridad que tiene, pero no sabe qué es autoridad,
O una persona de América Latina que le encanta decir, usted no sabe quién soy yo, la autoridad que tengo yo, o yo soy hijo de tal persona, o yo soy amigo de tal político, o yo soy el que mando. Es que usted no sabe con quién se está metiendo. Muy triste, porque una autoridad que no tiene como base la justicia, la caridad, la misericordia y el buen ejemplo, se convierte en algo muy destructivo, humillante y esclavizante para la vida social. Las personas que creen que tienen autoridad son las primeras que comienzan a violar las leyes y las disposiciones sociales, el comportamiento normal que regula la ética y la moral y los buenos principios de una sociedad. Por eso el Papa pisó como con pie firme y comenzó a desarrollar el tema hablando el Papa en qué se sustenta la autoridad y el poder de Jesús de Nazaret. Y desarrollando ese tema, el Papa llega a la conclusión que el poder de Jesús confirma su autoridad y su autoridad confirma su enseñanza. No solo pronuncia palabras, dice el Papa, sino que es una persona que actúa, que se da a conocer. Es el primero en dar ejemplo, es el primero en ser humilde, es el primero en preocuparse por los demás, es el primero por untarse de pobre, de comunidad, de pecadores. Ahí comienza a existir algo que se llama autoridad. Y por eso el Hijo de Dios, cuando habla del tema de autoridad, siempre lo refiere a su Padre Celestial. ¿Quién te ha dado esa autoridad? Pregúnteselo a mi Padre. La autoridad viene de Dios. Y cuando una persona entiende que la autoridad viene de Dios, es la mayor oportunidad que tiene en su vida para lucirse, entregándose a los demás, sirviéndole a los demás, respetando los derechos de los demás, dándole la mano a los demás. Bien interesante que la Santa Biblia nos ponga a pensar en esa sola palabrita, que tanto ejerzo yo bien mi autoridad. Si soy un buen padre de familia y convierto la autoridad en educación y en buen ejemplo para mis hijos. Si soy un buen sacerdote y convierto mi autoridad en el pastoreo y en el servicio a los fieles, a toda la comunidad en general. Si soy un buen gobernante y me preocupo por ser ejemplo para mi nación, soy el primero en darle ejemplo a los demás porque soy la autoridad. Eso hay que aprenderle a Dios. La autoridad viene siempre de Dios. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar.